hoy se llama Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. ¿Ya? Así vamos a llamar a este mensaje. Y quiero invitarles a ustedes a leer conmigo la palabra de Dios en Isaías capítulo, ¿cierto? 40. Y aunque vamos a meditar en más versículos, vamos a ver más versículos, quiero invitarles a que ustedes puedan leer conmigo desde el verso 26 hasta el verso 31. ¿Ya? Dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios bendiga su bendita palabra. ¿Ah? Oiga, cuando comenzamos un nuevo año, ¿cierto? Generalmente lo terminamos muy agotados, muy cansados, ¿cierto? Lo terminamos sin fuerzas. Y bueno, pasamos y algunos damos vuelta el folio o damos vuelta a la página para el nuevo año, ¿cierto? Y tenemos que tomar fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. Generalmente estas fuerzas provienen, ¿cierto?, de planes nuevos, de metas nuevas, de poder avanzar en algunos planes o sueños como los estudios, ¿cierto? Ojalá que termine rápido este año para terminar mi carrera, ¿cierto? Terminar de estudiar, salir del colegio, construir una casa, juntar el dinero, el ahorro para poder, ¿cierto?, comprar algo que quiero comprar. Bueno, esas metas a veces renuevan nuestras fuerzas, pueden renovar nuestras fuerzas, aun cuando no nos alivian, ni nos hacen pensar, ni sentir que el cansancio se va a ir. El cansancio se va a ir. Porque una pregunta para ustedes. Y bueno, quiero decir que yo he hablado de Isaías. Hoy día quiero retomarlo pensando en esto, en las nuevas fuerzas que debemos tomar y tener, porque pregunto, ¿estás cansado? Yo estoy seguro que algunos van a decir, sí, pastor, estoy cansado, estoy agotado. Pero, ¿sabe? Es importante que el cansancio es parte de la vida. De hecho, cuando se habla del cansancio, Isaías cuando quiere ilustrar este cansancio, ¿cierto? Usa a los jóvenes, no usa a los viejos. Que podría decir, cuando uno ya está viejito, está cansado de la vida. Pero usa a los jóvenes, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Porque el cansancio es propio también del agobio de esta vida. De llevar la cruz, ¿cierto? La cruz que cada uno de nosotros tenemos que cargar en esta vida. Y es propio. No solamente de aquellos que ya han vivido mucho, sino también de los muchachos. Dice que ellos se fatigan y se cansan. Entonces, cuando tú dices, estoy cansado, bueno, debemos meditar. ¿Por qué estamos cansados? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos debilitamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué este cansancio? Quizás probablemente porque hemos perdido nuestro norte. Quizás porque estamos poniendo nuestras fuerzas en cosas que no corresponden. Quizás
porque hemos perdido, ¿cierto? Nuestro pilar fundamental, que es Dios, ¿cierto? Porque cuando nosotros preguntamos y decimos, ¿estamos cansados? Bueno, todos nosotros vamos a probablemente decir, sí, estamos cansados. Y debemos ser honestos, levantar nuestra mano y decir, ¿cuántos de nosotros en muchas oportunidades hemos dicho, Señor, ven pronto? O, ay, quisiera descansar ya. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros? Por las cargas o el agobio que nosotros tenemos. ¿Ah? Que nosotros tenemos. Pero, ¿sabe? Es importante cuando pensamos en esto y hacernos la pregunta, porque, ¿sabe? El yugo y la vida misma nos trae pesadas cargas. Pesadas cargas. Vivimos cargados. Pero, ¿sabe? Debemos preguntando, ¿dónde están nuestras fuerzas? Y este es el primer punto que quiero tocar con ustedes. ¿Dónde están nuestras fuerzas? ¿Ah? ¿Dónde están nuestras fuerzas? Vamos a mirar en Isaías, ¿cierto? Quiero que vamos de atrás hacia adelante. Miren lo que dice el verso 23. Isaías 40, verso 23. Dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Recuerden que nos estamos preguntando, ¿dónde están nuestras fuerzas? ¿Dónde están puestas nuestras fuerzas? ¿Ah? Él dice que a los que son poderosos, ¿cierto? A los que son poderosos, aunque tengan el oro, la plata y tengan todo, ¿cierto? Y eso es lo que está queriendo decir, ¿cierto? Aunque tengan todo que les sirvan, son personas que igual, porque a veces podemos pensar, ¿cierto? Podemos pensar que aquellos que tienen más, que han cumplido sus sueños, sus metas, que han alcanzado todo, podemos pensar que no se cansan, que no están cansados de la vida, que no se agobian en la vida. Y claro que sí, porque a veces sus fuerzas están equivocadas, están puestas en un lugar equivocado. Y dice que aún los poderosos se cansan y son como nada. ¿Ah? Aun cuando puedan tener todo suplido. Mire lo que dice el verso 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no, y que lo que no es. ¿Sabe? Está diciendo que no solo los poderosos, sino que las naciones mismas, aunque se transformen en prósperas, sean fuertes, estén firmes, puedan ser una potencia en el mundo, ¿cierto? Si sus fuerzas están puestas, ¿cierto?, en el lugar equivocado, llegarán a ser nada. Mire lo que dice el verso 6. Verso 6. Hemos ido de atrás hacia adelante. Dice, voz que decía a voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Miren lo que es el hombre. ¿Ah? El hombre, ¿cierto? En su fuerza, en su fortaleza, dice que no es nada. ¿Ah? Y el profeta, ¿cierto?, está diciendo ahí, ¿cierto?, hablando que si nosotros ponemos nuestras fuerzas en el lugar equivocado, ¿cierto? Y debemos pensar en eso, porque debemos hacernos la pregunta, ¿dónde están nuestras fuerzas puestas? ¿Ah? ¿Dónde están nuestras fuerzas puestas? Porque dice, el hombre no es nada, es como la hierba, ¿cierto?
que se marchita, que se va poniendo fea y que llega un momento en que se seca y el viento sopla, ¿cierto? Y ya ella no es, ya no es. Mire, a veces nuestra fuerza está puesta, ¿cierto? Nuestra esperanza está puesta en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestra empresa, en las cosas materiales que tenemos. ¿Ah? Pero si ponemos nuestra fuerza en aquellas cosas, estamos equivocados. Estamos completamente equivocados. Nuestras fuerzas deben estar puestas en el Señor. ¿Ah? Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Porque ¿dónde hemos puesto nuestra fuerza? ¿Dónde la estamos poniendo? ¿Dónde estamos fortaleciéndonos cada día? ¿En lo que queremos hacer? ¿En lo que queremos lograr? ¿En lo que hemos logrado? ¿En lo que tenemos? Ahí ponemos y están nuestras fuerzas y nos sentimos poderosos por aquello. ¿Ah? Y a veces incluso nos llegamos a sentir más grandes que otros, cuando realmente Dios nos ha demostrado, ¿cierto?, cuán vulnerables podemos ser en nuestra vida y que las cosas pueden cambiar. Cada cosa que Dios nos hace vivir es una lección para mostrarnos cuán vulnerables somos nosotros. Ni los poderosos, por mucho tener, ni las naciones, por ser una gran potencia, ¿ah? Ni, ¿cierto?, ni tampoco, ¿cierto?, el hombre mismo, por lo que puede lograr y alcanzar, puede decir, ¿cierto?, que nada le va a suceder. Nada le va a suceder. Porque muchas veces, como creyentes, ¿cierto?, ponemos nuestra fuerza en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. ¿Ah? Nuestras fuerzas, debemos preguntarnos dónde están. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Ah? Mire, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado, podemos preguntarnos, entonces, ¿cierto? Y como el pueblo, ¿cierto? La nación de Israel, ¿cierto? Que está aquí hablándonos el profeta, ¿cierto? Isaías en el capítulo 40, ¿cierto? A veces las personas, y para reafirmar esta verdad, para reafirmar, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Y hacernos la pregunta, entonces, ¿dónde están nuestras fuerzas que muchas veces están equivocadas? Y la palabra del Señor nos enseña en Isaías, ¿cierto?, que nuestra fuerza debe estar en el Señor. Dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Así dice el verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Recuerda que el Señor está usando la ilustración con los jóvenes. Pareciera que los jóvenes tienen la fuerza inagotada, ¿cierto? Que no se cansan, pero dice que también lo hacen. ¿Ah? También lo hacen. Hace muy poco, ¿cierto? Y yo creo que las lecciones para nosotros no están lejanas. Hace muy poco escuchábamos que un muchacho, ¿cierto?, de un poco más de 20 años se quitó la vida. ¿Ah? Se quitó la vida. Para que ustedes se den cuenta que todo el mundo se cansa. Que usted se canse no es algo anormal, pero usted debe poner su fuerza en el lugar correcto y su esperanza debe estar en Dios. Ahí es donde debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza para obtener nuestra fuerza, porque ahí está nuestra fuerza. Porque sabe, cuando nosotros, ¿cierto?, pensamos en dónde está nuestra fuerza, debemos también pensar, y Isaías nos hace pensar, ¿dónde está nuestra adoración? ¿Dónde está nuestra adoración? Y es importantísimo, ¿cierto?
Porque a veces cuando pensamos en las personas creyentes, y hoy día, ¿cierto? Más que nunca, no es suficiente decir yo creo en Dios. No es suficiente decir yo creo en Dios. Porque a veces hay muchas personas que creen en Dios, pero no tienen fuerzas, porque no han puesto sus fuerzas en el Señor, porque no reconocen a Dios en su vida. Muchas veces luchan, pelean y con sus propias fuerzas. Incluso sus metas, sus planes, todo lo que desean es de acuerdo a lo que hay en su corazón. Ni siquiera han preguntado a Dios por su voluntad. ¿Qué quieres tú, Dios, de nuestra vida? ¿Qué quieres tú de nosotros? Dios está lejano. Por eso dice, bueno, una de las cosas que nos permite notar dónde está nuestra fuerza es cuando realmente nosotros reconocemos y decimos, ¿dónde está nuestra adoración? ¿Ah? ¿Dónde está nuestra adoración? Miren lo que dice el verso 19 de Isaías 40. Mírenlo conmigo. Dice, el artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿Ah? El pobre coge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Oye, a veces, ¿cierto? Nosotros transformamos algunos objetos, ¿cierto?, en un fetichismo, ¿cierto?, poniendo a veces nuestra confianza en aquellas cosas, como lo hacía el pueblo de Israel. Sabe que no es lejano a aquellos que se cuelgan una cruz ahí en el cuello, algunos que se hacen imagen, ¿cierto?, de Dios. Y bueno, nosotros los creyentes a veces ponemos la Biblia ahí. Qué bonita oración hacía hermana Magali, ¿cierto? Señor, pone en nuestro corazón el deseo de leer tu Biblia. De aquellos que no tienen el deseo, no sienten las ganas, pone en su corazón las ganas de leer su palabra. Porque algunas veces se conforman con tener la Biblia ahí y realmente se transforma en un fetichismo, en una imagen, ¿cierto? Porque a veces transformamos a Dios en simplemente una imagen, como dice el profeta Isaías, que no se mueve. Pero Dios siempre está operando, Dios siempre está actuando, Dios siempre está obrando. Recuerden lo que dice el profeta, que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios está obrando, Dios está actuando en nuestro favor, Dios está aplicando su misericordia, como vamos a ver en el siguiente punto. Pero lo importante es dónde está nuestra adoración. Cuando preguntamos y nos proyectamos en un nuevo año y decimos, Señor, a lo mejor lo hemos partido con el pie izquierdo. A lo mejor lo hemos partido con cosas no tan positivas. Pero Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero alabarte como aprendíamos en la gratitud. Yo quiero alabarte por aquello. Quiero honrarte. Quiero bendecir tu nombre. Es una carga pesada, pero Señor, tú das fuerza al cansado. Señor, tú multiplica al que no tiene nada, al sediento. ¿Ah? Señor, ayúdame, ayúdame para enfrentar este año, para consultar y reconocer que todo lo que yo viva, sea malo, sea bueno, yo te alabe y te bendiga y aprenda de ello. Aprenda qué quieres tú y que me ponga en el río de tus manos para que cuando yo no pueda, Señor, tú me des fuerza. Porque tú eres mi fuerza, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, Señor. Yo sé que las aflicciones del justo son muchas en esta tierra. Pero, Señor, yo sé que mayormente son tus fuerzas, tus fuerzas.
son provechosas para nosotros. Porque, hermanos, debemos pensar en esto, debemos meditar que muchas veces, ¿cierto? Cuando todo está bien, es cuando buscamos a Dios y le adoramos. Pero cuando las cosas están mal y difíciles, nos quejamos. Como el pueblo de Israel. ¿Ah? No es algo anormal. ¿Ah? También el pueblo se quejó mucho, pero se olvidaba. Porque ¿dónde está nuestro descanso? ¿Dónde está nuestro descanso? Porque es verdad que a veces estamos cansados, porque a veces estamos cargados, porque a veces es pesada la carga, la cruz que tenemos que llevar, porque a veces, ¿cierto? El camino, la carrera, se hace tan difícil. Pero sabe, dice que Él, en Dios está nuestro descanso. ¿No? Sabe, es impresionante pensar en el verso 16. Sabe, dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Todas las personas buscan tranquilidad. Todas las personas, ¿cierto? Quieren vivir una vida sin problemas, sin cargas. Pero sabe, todo esto corresponde a que tú no le des el lugar a las cosas, ¿cierto? A esa idolatría o a ese fetichismo, a esas cosas que a veces transformamos en Dios en nuestra vida, que incluso debe incluir lo material, porque a veces las cosas materiales llegan a ser más importantes que Dios. Pero sabe, recuerda que donde está nuestra adoración es donde estará nuestra esperanza y nuestra confianza. Y no debemos darle, ¿cierto? No debemos darle el lugar a aquellas cosas que a Dios le corresponde. No debemos tampoco esperar, hermanos, porque Dios es un Dios real, es un Dios concreto, es un Dios que obra, como estábamos diciendo, y no debemos esperar en tener experiencias religiosas, en tener experiencias místicas, ¿ah? Sino que nosotros debemos vivir nuestra experiencia con Dios en la práctica, porque vivir, ¿cierto? Confiando en que Dios es nuestro potencial y nuestra fuerza, nos permite, ¿cierto? Nos permite a nosotros tomar fuerzas nuevas, fortalecernos en medio de la debilidad y seguir caminando fielmente. Recuerda que el profeta Isaías decía, no bastarían todos los sacrificios, ni aún toda la leña. Cuando habla del Líbano, está hablando de toda la leña y el fuego para quemar aquellos sacrificios. ¿Ah? Porque a veces no depende, ¿cierto? Porque no adoramos a Dios para que Él obre y actúe. Escuche bien. No adoramos a Dios para que Él obre y actúe. Adoramos a Dios porque Él ya lo ha hecho. Él ha actuado. Y tú tienes que darle. Tienes que darle el primer lugar a Dios. Recuerda, no bastan los sacrificios cuando la fe no está puesta en el lugar que debe estar. Dios debe estar en el primer lugar de tu vida. Dios debe estar en el primer lugar de tu matrimonio. Dios debe estar en el primer lugar de tu carrera. Dios debe estar en el primer lugar de tu familia, de tu hogar. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Pero verdaderamente.
porque cada uno de nosotros, estoy seguro que Él ha obrado en cada uno de nosotros. O por lo menos tú le has visto obrar. Los testimonios sobran de lo que Dios ha hecho y puede hacer. Porque, ¿sabe? Recuerda que nuestra fuerza, nuestra confianza están puestas en Dios. Porque debemos preguntarnos también, ¿dónde está nuestro descanso? Nuestro descanso está en Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Qué Dios? Porque a veces nos quedamos en eso. Y vuelvo a decir, nos quedamos en el fetichismo, en la cruz, en la Biblia, en la iglesia, en las personas donde ponemos nuestra confianza, donde buscamos a veces nuestra fuerza, donde buscamos apoyarnos para seguir caminando. Pero nuestras fuerzas deben estar en el Señor, en Él debemos esperar. Y sabes, debemos esperar en Él porque mira cuán maravilloso es. Verso 26. Verso 26. ¿Dónde está nuestro descanso? Dice, levanta o levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira, nosotros descansamos en Dios. ¿Y quién es este Dios? Dice que en el verso 26 comienza hablando y dice, bueno, este es el Dios que ama su creación. Y dice, solo tienes que mirar al cielo. Y mira las estrellas. Mira las estrellas, ¿cuántas hay? ¿Las podemos contar nosotros? Son innumerables. No podemos contarlas. Pero dice, Dios llama a cada una por su nombre. Y cuando se pierden y se esconden por ahí entre la multitud, dice que Dios las busca. ¿Ah? La busca y dice, no me puede faltar ninguna. No me puede faltar ninguna. Y Dios la encuentra. Dice, bueno, tal es la grandeza, dice el verso 26, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y recuerda, ¿quién es el que da fuerza al cansado? ¿Quién es el que da fuerza al cansado? Dios. Y dice, tal es su fuerza, tal es su poder, que Él puede contar todas las estrellas. No pierde ninguna y a todas llama por su nombre. ¿Cuánto más importante somos para Dios nosotros? ¿Cuán importante eres tú para Dios? ¿Cuán importante eres tú? Aunque tú a veces pienses y digas lo que dice el profeta, ¿cierto? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mire, dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces nosotros nos preguntamos, dice el verso 27, y decimos, no, es que Dios se olvidó, está escondido, Dios está dormido, Dios se olvidó de mí. ¿Ah? Así dice el verso 27, que comenzamos a pensar en eso. Dios ya no se acordó de mí, se olvidó, está tan ocupado que tiene tantas cosas que hacer, que está preocupado de otros que tienen problemas más grandes, que tienen dificultades, que quizás
tienen menos fuerzas que yo. Pero Dios dice, ¿cierto?, que Él es eterno y que Dios no se cansa, que Dios no desfallece. ¿Sabe? Dios se compadece de los cansados. A Dios no le asusta que tú dudes. Dios está atento a nuestra debilidad. Dios está atento a nuestra debilidad y Él sabe, ¿cierto?, lo que pensamos. Él sabe lo que sentimos. ¿Ah? Él sabe, ¿cierto?, cuando nos faltan las fuerzas incluso. No importa dónde estés, con quién estés, en la hora del día que estés. Porque dice que Dios no duerme, ni desfallece, ni se cansa, ¿cierto? Porque dice su entendimiento, no hay quien lo alcance. ¿Sabe? Cuando tú estás cansado, Él sabe que tú estás cansado. Cuando te sientes agobiado, Él sabe de tu agobio. No lo ocultes, porque aunque tú no lo digas y aunque no lo quieras confesar, Él lo sabe. Él sabe que estás cansado. Por lo tanto, descansa en Él, decláralo. Y dile, Señor, estoy cansado, estoy agotado, necesito de tus fuerzas. Deja que Él sea tu descanso. Deja, como dice tiernamente, ¿cierto? Puedes recostar tu cabeza sobre su pecho. Poner tu sien sobre sus rodillas. Porque solo necesita descansar en Él. Descansa en el Señor. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando ya no podemos más, Él es nuestro descanso. No, en otras palabras, no tienes por qué cansarte. Solo tienes que ser fiel al Señor. Confía en Él. Él es nuestras fuerzas. Él es la fortaleza de nuestra vida. Él es la fortaleza de nuestra vida. ¿Sabes? Qué hermoso es pensar en esta porción de la palabra de Dios. Cuando tenemos que pensar, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, es nuestro descanso. En Él tenemos que poner nuestras fuerzas. En Él tenemos que descansar. Porque, ¿sabes? Cuando ponemos nuestras fuerzas podemos responder también que nuestras fuerzas están en el Dios Todopoderoso, en el Dios eterno. ¿Eh? Porque cuando ponemos nuestras fuerzas en Él, podemos volver. Y este texto, ¿cierto?, lo hemos podido trabajar de una manera extraordinaria, de poder pensarlos. Dice en el verso 1 de Isaías 40, mira dónde están tus fuerzas si las pones en Dios y descansas en Él. Dice en Isaías, ¿cierto? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Háblale a tu corazón. ¿Ah? Háblale a tu corazón, eso está diciendo. Que el tiempo se ha cumplido. Nosotros tenemos un Salvador que perdonó nuestros pecados. Y que Él, ¿cierto?, siempre nos da una doble porción que viene directamente de sus manos.
Porque cuando incluso nos equivocamos de poner las fuerzas en otras cosas, en las cosas materiales, en el fetichismo, nuestra esperanza en el lugar que no corresponde, quitándole el primer lugar a Dios, Dios siempre tiene una oportunidad para nosotros. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, y todo valle sea alzado, y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sabe? Todos nosotros podemos pensar en este Dios eterno donde están nuestras fuerzas. Que Él es cuando pensamos en esta vida, que es una carrera, es un camino, y que vamos a mostrar agobio, cansancio, aún en nuestra juventud, aún cuando seamos muy jóvenes, hasta cuando seamos viejitos. Pero el Señor siempre nos da una oportunidad y abre un camino nuevo. Siempre nos da esperanza. Siempre nos da la confianza para que nosotros esperemos en Él y nos renueve las fuerzas. Nos renueve las fuerzas. Y Él va a abrir el camino. Dice que Él va a quitar, ¿cierto? Primero va a enderezar el camino. Él va a quitar todo monte, collado. Él va a enderezar todo camino y va a manifestar su gloria. Mire quién es su Dios, dónde están sus fuerzas. Verso 12. ¿Qué midió las aguas con el hueco de su mano? Los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Sabe? Dios es un Dios incomparable. El Dios el que usted ha creído es un Dios incomparable, que puede medir las aguas en el hueco de su mano, puede tomarlas ahí, con su palmo, ¿cierto? Puede tomar los cielos, con 3 dedos puede juntar, ¿cierto? El polvo de la tierra, puede pesar con balanza los collados. Ese es el Dios todopoderoso donde están nuestras fuerzas. Un Dios que puede abrir caminos. Nuestra esperanza está en Dios. Él es nuestro camino. Él es el que puede abrir nuestro camino. Cuando no hay esperanza, cuando no hay fuerza, cuando no vemos la luz, cuando todo está bloqueado, cuando parece que no podemos pasar ni avanzar, cuando parece que nos estancamos, Dios puede abrir nuestro camino y Dios puede quitar todo obstáculo. Él puede quitar todo obstáculo. Y nosotros debemos entender que nuestras fuerzas están en Él. Debemos entender que Él es nuestro descanso. Que a Él debemos reconocerle como nuestra fuerza y adorarle. Que nuestras fuerzas deben estar en Él, en Dios, el Dios todopoderoso y eterno. Porque sabe, cuando miramos este hermoso cántico de Isaías 40, y podemos decir, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna.
a los muchachos que se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿cierto? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, alas levantará, cual águila, correrán sin cansarse y así también caminarán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Por lo tanto, este 2021, esperemos en Jehová. Espera en Dios. Confía en Él. Deja que Él sea tu fuerza. Solo adórale, pero reconócele en tu vida de verdad. Que Él sea tu adoración y que no importa lo que tengas que vivir o enfrentar. Dile, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres la fortaleza de mi vida. Yo te adoraré. Yo te alabaré. ¿Recuerda Job? Job en todo momento alabó a Dios y le bendijo. Señor, voy a descansar en ti, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi confianza y tú eres mi esperanza. Señor, voy a descansar porque tú eres mi descanso. En ti voy a confiar. Señor, yo sé que cada día traerá su propio afán, pero yo descansaré en ti. Yo descansaré. El futuro de mi vida está en tus manos. Porque tú eres mi fuerza. Y yo sé, Señor, que tú tienes el poder de contar las estrellas, nombrarlas a cada una por su nombre. Sé que puedes medir en el hueco de tu mano las aguas de la tierra. Sé que tú puedes pesar en tu palmo, en tu mano, los montes y los collados. Que tú puedes con tus 3 dedos juntar el polvo de la tierra. No hay nada que tú no puedas hacer, Dios. Por eso descansaré en ti, porque tú eres mi fuerza. Quiero que este año, 2021, tome mi vida, la dedico a ti. Y quiero, Señor, que tú tengas siempre el primer lugar en mi corazón. Y cuando vea mis fuerzas debilitadas, Señor, permíteme a través de tu palabra recordar que tú eres mi fuerza, que tú eres mi esperanza, que tú eres la fortaleza de mi vida. Permite, Señor, que así sea. Y que, Señor, yo espere en ti. Porque sé que cuando yo no tenga fuerza, tú las vas a multiplicar. Cuando no tenga nada, cuando esté pensando incluso que te has olvidado de mí, que estás lejos, recuérdame, Señor, que cuando no hay nada de fuerzas, tú las multiplicas y tú le das al cansado alivio, descanso, fuerzas nuevas, para que aquellos que están fatigados, para aquellos que están cansados, para aquellos que flaqueamos, Señor, podamos esperar en ti y correr en la carrera de la vida, siempre honrándote y bendiciendo tu bendito nombre.